El Ministerio Mahanaim les da la bienvenida nuevamente a una programación más de la serie Semejante a Jesús. En esta mañana vamos a tener un tema muy importante, muy especial para nuestra iglesia. Vamos a hablar acerca de la música. ¿Qué papel juega la música en la adoración a Dios? Y el tema de esta mañana está a cargo por el pastor Abidán Roblero y el título de su tema es Adoración. Así que en esta mañana yo dejo el micrófono en manos del pastor Abidán Roblero y que Dios lo use grandemente para impartir este mensaje y que sea de crecimiento espiritual para todos los oyentes. Que Dios los bendiga. Me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde aquí en la iglesia de Anáhuac, donde hace muchos años estuvimos con ustedes aquí por algún tiempo. Me gustaría tenerlos aquí cerquita. No sé si serían tan amables en correrse un poquito más, especialmente los que están más allá en la parte de atrás. Si son tan amables para saludarlos, porque no alcanza el cable para llegar hasta ustedes, entonces quiero que estén aquí más cerquita. Si son tan amables, si pueden, y si no, pues de aquí los veo. Hermanos, esta tarde se me ha pedido hablar de adoración, y este tema de adoración es un tema bastante importante, porque todo lo que la iglesia realiza debe ser precisamente para la adoración. Si yo le preguntara a los niños qué es adoración, no sé su respuesta, pero le pregunto a los jóvenes qué es adoración. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguien me respondería? ¿Qué es adoración? Jóvenes adventistas, aquí en la iglesia, ¿qué es adoración? No hay ninguna respuesta. Bueno, los adultos sí saben qué es adoración. ¿Qué es adoración, hermanos adultos? Alabar. Bueno, es una respuesta aceptable. Vamos a iniciar entonces en esta tarde a hablar de adoración y vamos a tocar una parte central en la adoración, de lo cual ya se está hablando en estos momentos. Voy a invitarles a que inclinen su rostro para hacer una oración. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, agradecemos este momento que nos permites estar en comunión contigo. Señor, que tu Espíritu Santo nos conduzca al trono de la gracia y que podamos entender y comprender que la adoración es esencial en la vida del ser humano, sobre todo cuando te conocemos y queremos rendirte adoración eterna desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a ver en esta tarde un poquito de qué es adoración y luego entrar al tema completo de esta tarde. Hay un versículo que ustedes conocen. Jesús respondió, ¿a quién? Al diablo. Le dijo, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración, hermanos, jamás se puede presentar a otro ser, excepto a Dios. El único que recibe adoración es Dios. Y por lo tanto, es necesario que comprendamos y que quede claro en nuestra mente qué es adoración. Vamos a ver entonces, ¿a quién adoramos nosotros? A Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es adoración? Lo que ya pregunté. Y además, ¿cómo adoramos como pueblo de Dios, como iglesia adventista? ¿Cómo adoramos nosotros a Dios? Y esto es interesante, hermanos, porque todo el mundo habla de adoración y aunque no sepa qué es adoración. Sobre todo, vamos a ver aquí dos palabras, tanto hebreo como griego, de donde sacamos la definición de adoración. Y esto entonces se presenta, que adoración es ¿qué cosa? Reverencia. ¿Qué es reverencia?
Que el niño esté con la carita ahí de molesto porque lo está pellizcando para que esté quieto. ¿Qué es adoración? ¿Qué es reverencia? Reverencia, hermanos, es entender delante de quién estamos y en qué lugar nos encontramos. ¿Lo entendemos? Eso es reverencia. Honor, ¿qué es honor? Bueno, en un lugar predilecto con alguien especial, a quien nosotros le rendimos honor. Y entonces encontramos aquí que como mexicanos tenemos elementos y momentos para rendir honores a algo. ¿Por qué? Porque reconocemos un alto nivel, reconocemos una autoridad, reconocemos algo especial y esencial. Rendir culto, esto es importante. Nosotros rendimos culto a Dios, que es parte de ¿qué? De la adoración. Nos arrodillamos, ¿por qué? Porque adoramos reverentemente a Dios, solemnemente a Dios. Adoramos con plena conciencia el lugar y delante de quien nos encontramos. Además obedecemos, porque la obediencia también, hermanos, es parte de la adoración. La obediencia, nos obedecemos la palabra de Dios, porque ¿qué cosa? Es escrita por Él. Y por esa razón nosotros obedecemos, nos inclinamos ante Dios porque Él merece nuestra adoración y nuestro servicio. Hermanos, qué lindo es servir a la iglesia con plena conciencia y con oportunidades que Dios nos ofrece. Cuando alguien rechaza servir a Dios, hermanos, está rechazando ¿qué cosa? La adoración a Dios. Quiero que quede claro esto y entonces tenemos las bases para continuar. Y aquí viene algo que dice la sierva del Señor para entender claramente la adoración. Vamos a hablar del canto, un poco de la música. Y esto precisamente se llama alabanza, que ya mencionaron ustedes. La adoración o parte de la adoración es la alabanza. Vamos a ver esto por favor. Entonces, miren, parte de la adoración es ¿qué cosa? La alabanza. La alabanza hecha a Dios. Y aquí vamos a encontrar algunos problemas serios en la alabanza. Ojalá que en esta tarde ninguno de ustedes se vaya a molestar con algunas cosas que vamos a decir, porque lo que queremos es entender qué es adoración. Una parte de la adoración, dijimos, es la alabanza. Y para eso quiero que escuchemos algunas cosas especiales que Dios tiene para nosotros. Así que por favor, vamos a tener paciencia por un momento y vamos a entender claramente lo que significa la adoración. Dijimos entonces que parte de la adoración es la alabanza. Quiero que leamos, por favor, en nuestras Biblias, los que trajeron su Biblia, ábranla, por favor. No la vamos a proyectar, precisamente para que usemos la Biblia. El libro de Isaías, por favor, el capítulo número 6. Isaías, capítulo 6. Y vamos a buscar aquí, en este capítulo, los versículos 1 y 5. Miren lo que dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Versículo 5. Entonces exclamé: ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Hermanos, este versículo sería suficiente
para concluir la adoración. La adoración es contemplar ¿a quién? Al alto y sublime. ¿Y quién es ese alto y sublime? Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la divinidad. Ellos son el alto y sublime. Pero ahora piensa por un momento, ya que vamos a hablar de la alabanza. De pronto estás con tu guitarrita y empiezas a cantar una sonrisa, ja, 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 ja. Parece que así va el canto. ¿Estás contemplando realmente al alto y sublime en la adoración de esa forma? La Biblia nos presenta que para poder entender claramente el mensaje de la adoración es necesario entender varias cosas importantes. Quiero que analicemos ahora Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Fíjense lo que está escrito en esta parte tan especial de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, el verso número 16. Miren lo que dice. La palabra de Cristo anuncia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Cantad a Dios salmos e himnos y canciones espirituales con gratitud en vuestro corazón. Pablo nos da la pauta, cómo alabar a Dios y de qué manera lo debemos hacer. Vamos a ver un video, ya que aquí dice que debemos cantar con sabiduría, con entendimiento. Es cierto, la naturaleza alaba a Dios, todo, las aves, el mar, etcétera, la creación alaba a Dios, pero es necesario que el ser humano ponga ¿qué cosa? Sabiduría y entendimiento en lo que va a expresar en la alabanza. Veamos el video para que tengamos una idea. Ya se aprendieron el canto precioso, ¿no es cierto? Díganme, hermanos, estos pajaritos están cantando con sabiduría, con entendimiento a Dios. ¿Qué están haciendo entonces? Están repitiendo, están imitando, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo. En cambio, encontramos en la iglesia muchos casos parecidos, que estamos imitando ¿a quiénes? A otros cantantes, a otros artistas. Ni siquiera nos sabemos, y qué bueno que se está presentando, ¿cómo se llama? Perdón. Nadie. Está presentando algo interesante, algo importante en la iglesia. Conocer el origen de nuestra música. El origen de nuestros himnos. ¿Quién es el autor de la letra? El poeta. ¿Quién es el músico que le puso la nota o la música a esos cantos? Esto es importante. Estos pajaritos no lo saben. Allá en mi tierra hay muchos de estos.
Mi hermano tiene un pájaro que canta todos los días. Por la mañana, oh Señor. Pero lo canta porque lo escucha. Nosotros necesitamos entender que la adoración, hermanos, debe ser plena a Dios. Y debemos entender lo que estamos cantando. Y aquí presento algo interesante. Cuando nosotros tengamos una melodía para cantar, lo primero que debemos hacer, ¿cuál es el origen de esa música? ¿Quién es el autor de esa música? Y miren, nosotros tenemos 612, ¿verdad? Esos son los himnos. 613 himnos aprobados por la Iglesia Adventista. Y les pregunto, ¿cuántos de esos 613 te sabes? Pero todo el mundo sabe, alabaré, alabaré. Aunque no sepas quién es el autor y aunque no sepas quién es el compositor de esa música. ¿No es cierto? Y tenemos más de 600 himnos y sería bueno aprenderlos en la iglesia. ¡Qué hermoso sería! ¿Saben, hermanos? Hace muchos años tuve el privilegio de tener un grupo y empezamos cantando los himnos del himnario. Sí, los himnos del himnario. Cantado a 4 voces, se oye precioso, se oye hermoso, se oye lindo un coro en la iglesia cantando los himnos del himnario. Porque todos los himnos que están en el himnario traen por lo menos 4 voces. 4 voces. Ahí están en el himnario. Y hermanos, qué lindo se escucha esa música, qué hermoso se oye. Por eso en esta tarde queremos hacer énfasis que cada vez que usted va a cantar algo, identifique 2 cosas. Primero, ¿cuáles son? El origen de la letra y el origen de la música. 2 cosas importantes: origen de la letra y el origen de la música. ¿Saben? Me dio un poco de coraje. Encontré por allá, no lo puedo decir dónde, un cantante profesional de la iglesia, según. Y en sus discos traía lo siguiente: varios himnos que su servidor conoce. Y decía, autor desconocido. Este es un delito, hermanos. Que un cantante diga que no conoce el autor de la letra y el compositor de la música. Es un error y es un delito no darle el crédito a la persona y le ponga ahí su disco, autor desconocido. ¿Qué indica esto? 2, desconocimiento total. Desconocimiento total. Y antes que me lo pregunten, yo le voy a responder: pastor, ¿por qué entonces en la iglesia los pastores? Cada quien canta lo que quiera. ¿Por qué? Le voy a dar la respuesta. Por lo menos hay 3 elementos. La primera, porque no todos los pastores sabemos música. Es el primer requisito. No todos los pastores sabemos música. Porque la música hay que desarrollarla, hermano. Es un talento muy bonito. Pero no todos tenemos ese talento. Yo conozco buenos predicadores. ¿Ese es su talento? Conozco buenos evangelistas. ¿Ese es su talento? Y qué hermoso es eso. Entonces, el primer aspecto, no todos los pastores conocemos ¿qué? De música. Tengo la desventaja o la desgracia de conocer un poquito. Toqué música, rock and roll públicamente y conozco algunos orígenes de la música. Y por esa razón me atrevo a hablar en la iglesia de la adoración. Y en la música, y la música tiene muchos elementos, tanto positivos como negativos. La otra respuesta es: aunque sepamos, para quedar bien con la iglesia y para que no se molesten los muchachos o los hermanos conservadores, voy a omitir
algunas cosas, aunque yo lo conozca. Esas son dos respuestas. Y la última, pues pueden haber otras. Desafortunadamente, hermanos, la música en nuestra iglesia no está legislada, no hay un manual. ¿Estamos de acuerdo? Hay algunos párrafos, algunos escritos, pero nunca llegaron a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el problema. La música en la iglesia no está legislada. Influye la cultura, influye muchos elementos que no se pueden combinar. Por ejemplo, si usted va al Caribe, la música en el Caribe es diferente. Los himnos que se cantan aquí ya se cantan de una forma distinta. Los hermanos se mueven, las mujeres bailan o brincan, saltan cuando están cantando, aplauden si es necesario. Nosotros tratamos de decir que el no aplaudir es reverencia, pero es nuestra cultura y entonces no se puede legislar la música completamente en la iglesia. No hay un manual de música, hay libros escritos, pero son esporádicos y es más, la mayoría de los miembros de la iglesia no los conoce. Y hago una pregunta para cerciorarme de esto. ¿Cuántos de ustedes tienen algún libro para regir la música en nuestra iglesia? Van a ser pocos, van a ser pocos. Los que conocen de música tienen esos materiales. ¿Se dan cuenta? La iglesia desconoce estos principios porque no está legislada la música en nuestra iglesia. Así que, por lo tanto, no me vayan a preguntar a la salida, pastor, pero si el pastor fulano canta estos himnos y usted dice que no, ya le di las respuestas y entendamos esas respuestas en el sentido como hermanos de la iglesia que somos todos nosotros. Muy bien. Ahora, hermanos, la música en Israel, en la época de Cristo, en la época de Pablo, dice la Biblia que eran salmos, himnos y cantos espirituales. Y déjenme decirle que todos estos cantos eran de adoración, de consagración, de alabanza y de gratitud. Esa era la música que ellos cantaban. Se cantaban con el espíritu, se cantaban con el entendimiento, no se cantaban como los pollitos que salieron aquí hace un rato, los loritos, perdón. David nos habla de lo siguiente en el Salmo número 40. El Salmo número 40, David presenta lo siguiente. Versículo 3. Puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto, lo venerarán y confiarán en el Señor. Puso en mi boca canción nueva. Déjenme decirles que cuando la gente entra a la iglesia, empieza a escuchar nuestra música. ¿Y cómo la ve? ¿Cómo se sienten las personas que vienen por primera vez a la iglesia y le presentamos nuestra música? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Incómodos? ¿Un poco desconcertados? Porque la música que ellos cantan es distinta, diferente a la que tenemos nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros adoramos con nuestra música a Dios. Ellos desconocen esto. David está diciendo, puso canción nueva en mi boca. ¿Por qué? Hermanos, porque en un ambiente distinto donde nos encontrábamos antes, ¿qué clase de música cantábamos? Es más, estoy seguro que algunos todavía tienen por ahí cierta música que de vez en cuando lo cantan. Rata de dos patas. Maldita vecindad. Un día escuché a mi nieto cantando, mueve el mote, decía, no podía pronunciar bote, decía mote, mueve el mote. No sé qué será eso.
Hermanos, muchos de nosotros estamos relacionados con cierta música. ¿Sabe cómo mi esposa llegó a ser mi esposa y mi novia? Porque cada fin de semana le llevaba serenata. Teníamos un trío. Y miren lo que le cantaba. Dije, te ofrezco, te voy a regalar el cielo, la luna y el mar. ¡Qué tontería tremenda! ¿Cuándo yo le podía regalar el mar a 100 metros del mar? Y yo diciendo ahí que le voy a regalar el mar, la luna, las estrellas. Hermanos, es imposible. David está diciendo, puso canción nueva en mi boca. ¿Saben una cosa? Hay ocasiones en que he tratado de recordar algunas de esas canciones. Gracias a Dios ya se me olvidaron. Gracias a Dios. David dice, puso canción nueva en mi boca. ¿Saben qué me atreví a cantar porque no lo sabía? Mi dulce Señor, el tonto de la colina. Su servidor lo cantó porque desconocía. ¿Saben quién es mi dulce Señor? Según esos famosos cantantes que le inventaron, el dulce Señor es el diablo. ¿Saben quién es el tonto de la colina? Jesús, porque solo un tonto se deja matar por su pueblo. Tremendo, hermanos. Entonces David dijo, puso canción nueva. Qué hermoso es cantar más allá del sol, pero cantarlo con el entendimiento y encontrarnos en esa patria celestial con nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, hermanos. Qué hermoso es saber que hay un Dios que nos ama y puede poner cantos nuevos en nuestros labios. Pero hagámoslo de corazón, abramos el alma para que esa música penetre. No es fácil, casi no nos gusta. A la mayoría de los hermanos de la iglesia, a la mayoría, lo he descubierto, he hecho encuestas sobre esto y he encontrado que a la mayoría le gusta la música rítmica. La música que tenga sentido de movimiento, de baile. La música que tenga sentido de otras cosas. Menos que nos hable del amor de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el diablo lo que quiere es sacar a Cristo de tu corazón. Y lo puede hacer a través de la música. Yo no sé cuánto tiempo tengo. Pero hay varias cosas importantes que me gustaría presentarles a ustedes. Pero vamos a ir reduciendo algunas cosas. Quiero preguntarles algo. ¿Qué programas de la iglesia son parte de la adoración? Díganmelo, por favor. ¿Qué programas de la iglesia son parte de la adoración? ¿De qué? Los cantos. Programas de la iglesia. La escuela sabática. ¿Están seguros, hermanos, que la escuela sabática es parte de la adoración a Dios? ¿Sí o no? Ok, ¿qué otro programa? El culto divino. Hermanos, el programa que más conocemos y con el cual nos identificamos mejor de adoración es el culto divino. En ese momento, a las 11 de la mañana, somos los adventistas del séptimo día. Nada más. Porque vemos las caritas de los hermanos convencidos que están en un programa de adoración. ¿Qué otro programa hay de adoración? ¿Están seguros? ¿Saben por qué la gente nos critica? ¿Saben por qué los hermanos que se salen de la iglesia nos critican? Ustedes solamente vienen para entretener a la gente y hacen programas de celebraciones. El Día del Padre, aquí ustedes lo hicieron hoy.
La celebración del Día del Padre, la celebración del Día de la Madre, la celebración del Día del Niño, la celebración de Navidad. Hermanos, si esos programas fueran de adoración, no recibiríamos ninguna crítica. Qué hermoso sería presentar un programa del Día de la Madre, un programa de adoración. ¿Dónde estaría la iglesia? Aquí. Pero como ven que los programas solamente son de celebraciones, tienen razón para irse a otro lado. Hermanos, en la iglesia jamás debería existir un programa que no sea de adoración. No debería existir ningún programa que no sea de adoración. Vienen los conquistadores del campamento y presentan su programa ¿de qué? Debe ser de adoración, hermanos, no de información, sino un programa de adoración. Todos los niños, todos los padres estarían convencidos de traer a sus hijos al club de conquistadores, aventureros y guías mayores. ¿Por qué? Porque se presentan programas de adoración. ¿Sí me explico, hermanos? Esto es muy claro. La iglesia jamás debería presentar un programa que no sea de adoración. Todos los programas y todos los himnos que se canten deben ser cristocéntricos, donde se presenta el mensaje de la iglesia adventista. Por esa razón, cada himno debe tener un mensaje que predique la doctrina. Vamos a ver otro video para confirmar lo que estoy diciendo. Y entonces vamos a ver si nosotros entendemos lo que es adoración y si no traemos cosas de afuera para presentarlos a la iglesia. Y voy a hacerles una pregunta al ver este video. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Espíritu de tu presencia. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Hermanos, díganme por favor, ¿qué doctrina de la iglesia adventista se está presentando en este video? Díganmelo. ¿No? Es el bautismo, pero no de la iglesia adventista, no la doctrina de nuestra iglesia. Es el bautismo por aspersión. Y en muchas iglesias, este canto yo lo he visto cuando he ido a dar campañas, lo presentan y les digo, ¿saben qué, hermanos? Este no es un canto, un video para que la iglesia adventista lo vea. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con los principios de la iglesia adventista.
No es el bautismo de la iglesia adventista es por inmersión, no por aspersión. Hermanos, ese es el peligro que nosotros tenemos cuando no nos damos cuenta, cuando no investigamos, cuando no buscamos la forma de presentar la alabanza de adoración a nuestro Dios. No quiero cansarlos más. Tengo muchas cosas que mencionar, pero vamos a presentar ahora el siguiente pensamiento que se encuentra en Filipenses 4:8. Este versículo, hermanos, tiene 8 principios que tan solo este versículo nos puede ayudar para actuar de manera distinta, diferente con respecto a la música. Por favor, hermanos, vamos a buscar Filipenses capítulo 4, el versículo número 8. La palabra de Dios, hermanos, sobre todo debe ser analizada cuidadosamente para poder presentar nuestras alabanzas a Dios. Versículo 8 del capítulo 4, Filipenses, dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 8 principios. Primero, el versículo no se va a ajustar al himno, a la melodía, a la música. La música se va a ajustar ¿a qué? A la Biblia, al versículo. No tenemos derecho nosotros a cambiar para nada los principios bíblicos y rebajarlos a nuestro gusto. Los pretextos que hemos encontrado en la iglesia son los siguientes: es que así lo aprendí de mi papá, así lo aprendí de mi pastor. Si yo le cantara los cantos que aprendí cuando conocí a mi primer pastor, ¿se van a espantar? Por esa razón la Biblia, hermanos, es aplicable en todo momento, y para la música con mucha razón. Entonces estamos viendo el primer aspecto, el primer principio, dice verdadero. Los cantos deben presentar la verdad del Evangelio. Por eso es importante que usted analice quién es el autor de la letra. Hermanos, los himnos que están en nuestro himnario son poemas, son, ¿cómo les explicaría? Son poesías hechos por un poeta reconocido. Y la música, hermanos, es hecha por músicos profesionales. Si tan solo ese principio lo analizamos en toda la música que nosotros cantamos, podríamos caer en el terreno de adoración con ese principio. Que sea verdadero, que enseñe la doctrina. Acabamos de ver algo que no es la doctrina de nosotros. Sin embargo, está en nuestra iglesia. Miren, un día estábamos cantando en una iglesia de allá del oriente. Llegó un muchacho, se sentó y yo lo fui a saludar. Y me hizo una pregunta: ¿ustedes son católicos? Le dije, no, somos adventistas del séptimo día. Y se presentó conmigo y me dijo, soy crítico en música. Y me interesó, hablé con él y me dijo, ¿conocen el origen de este canto? Y dije, la verdad, no. ¿Saben cuál es? Dios está aquí. Y me dijo lo siguiente:
Saben que yo vengo de la Iglesia Católica. Y en la Iglesia Católica no se canta como lo están cantando ustedes. ¿Y cómo se canta? Y me dijo, se canta así. María está aquí. Y lo cantó, todo el himno. Y me dice, ahora cántalo usted. Y digo, no, ya no lo canto. ¿Quién es el autor de esta melodía? ¿Por qué lo cantamos? ¿No está en el himnario, hermana? ¿No está en el himnario? No está en el himnario. Y si yo les mencionara otros cantos, nos vamos a espantar porque muchos de esos himnos, algunos de esas músicas en otro lado es para adoración a Satanás. Y nosotros, como no conocemos, traemos música y lo cantamos, lo aprendemos, lo escuchamos en el micro y decimos, esto está bueno para el programa de Anáhuac. Y lo vamos a cantar. Y entonces empieza, a rato todo el mundo se lo sabe. ¿Cuántos himnos te sabes del himnario? 613. ¿Cuántos te sabes? A ver, pregunto, ¿cuántos se saben 500? 500, hermana, la felicito. ¿Cuántos se saben 400? ¿Tú? Mi cotorrito sabe más que tú. ¿Cuántos de ustedes saben 300 himnos del himnario? 300. Bueno, ¿quién da menos? 200. ¿Sí? 100. Ya. Los que tenemos tiempo en la iglesia adventista, por lo menos nos sabemos unos 300 a 400 himnos. ¿Verdad? Reconocidos, aprobados, cántalo libremente. Pero no me traigas cantos que no conozcas. Su origen, la letra. Vivir allá por Arcelia, que hay unos que algunos de ustedes conocen ese lugar o no están aquí ahorita. No, ¿verdad? Qué bueno que no están. Había un programa en el radio todos los domingos y miren qué bonitos himnos me aprendí allá. Salieron desde Judea, llegaron hasta Samaria. Lo aprendí, bonitos himnos. Y los traje a la iglesia. Y cuando los cantamos, la iglesia que digo, ¡amén! No, hermano, nunca lo presenté a la iglesia. Aprendí otro. Si te arrepientes, Cristo te perdonará. Si te arrepientes. Ya se lo aprendieron ustedes, ¿ven? ¿Se dan cuenta, hermanos? No de llegar a cometer errores, y una recomendación de la Biblia y de la sierva de Dios es lo siguiente: no mezclar lo profano con lo sagrado. No tengo tiempo para hablarles de esto. Necesito por lo menos unas 15 horas mínimo para presentar todo lo que encierra el problema de la música, como los efectos de la música, el origen de muchos cantos, la simbología en la música. Todo esto, hermanos, es tremendo cuando la descubrimos, cuando la vemos a plenitud. El otro principio que está presentando la palabra de Dios está aquí. Dice que debe ser honorable. Debe honrar y glorificar el nombre de Dios. Honorable. La otra palabra, otro principio, ¿cuál es? Justo. Solo Dios es justo. Que se cante sin desconfianza. ¿Por qué? Porque es justo y es presentado al único que es justo, nuestro Señor Jesucristo. El otro principio, la pureza. Puro, que sea original y que no sea un canto dudoso.
tanto la letra como la música. El otro principio, amable, apropiado para adorar el nombre de Dios. Hace un momento les presenté, no debemos mezclar, ¿qué cosa? Lo sagrado con lo profano. Mire, tengo varios videos, pero voy a presentarles otros solamente para que tengamos una idea. Este es el último, te lo prometo, el último video, para que veamos un poco cómo se puede mezclar lo profano con lo sagrado. Este canto es precioso, pero cuando se mezcla otra cosa, pierde la adoración y el sentido verdadero de la alabanza a nuestro Dios. Hasta el gritito puede salir, ¿no es cierto? Qué bonito se oye. Le paro aquí, hermanos, porque la próxima semana a lo mejor lo escucho cantándolo en tu iglesia. Mejor le paramos aquí. Hermanos, miren cómo la adoración se puede distorsionar. Este es un himno precioso, hermanos. Mi Dios y yo andamos en el campo, en la ciudad, en todas partes. Pero, ¿cómo está la música, hermanos? ¿Qué les recuerda esta música? Si ustedes se dan cuenta, cada melodía que cantamos está asociada con algo. Cuando usted escucha la música de mariachis, ¿qué viene a su mente? Garibaldi, mire. Cuando escucha la música de mariachis en la iglesia, aunque sean himnos, ¿qué te va a recordar? Los charros, con su pistola, con su botella, y un montón de cosas más que no puedo decir en esta tarde. ¿Se dan cuenta? Cuando yo escucho la música de rock and roll, me acuerdo de mi melena, mi cabello largo y mis compañeros con el alcohol y la droga. Gracias a Dios que me libró de eso. Cuando escuchas la música pop, la música jazz, la música rap, etcétera, etcétera, siempre la vas a asociar con algo cuando lo escuchas en la iglesia, querramos o no. ¿Con qué asociamos nosotros cuando cantamos el himno nacional adventista del séptimo día, más allá del sol? ¿Con qué lo asociamos?
Ay, hermanos, con el regreso de Cristo, caminando en la patria celestial, olvidando nuestra pobreza, olvidando los problemas de esta vida y encontrándonos en el reino celestial, caminando en las calles de oro con tus flexi. No, ya no vas a usar zapatos allá. Hermanos, la música siempre se va a asociar con algo. Otro principio que menciona el apóstol San Pablo. Dice que sea de buen nombre. Es decir, la letra y la música debe ser apropiada para la adoración. El otro principio, virtud. Es decir, que tenga poder. El poder se los encuentra en el Evangelio. Que tenga poder, que no apele a las emociones y a los sentimientos solamente, sino que traiga y grabe el mensaje de Dios en mi corazón. ¿Para qué? Para mi salvación. Entonces debe ir la pureza en medio de esa alabanza. Y por último, que sea digno de alabanza. Hermanos, hay muchos cantos que no están prohibidos. Escuchen esto, no están prohibidos, pero depende del lugar donde nos encontremos. Vamos a ver algunas citas del espíritu de profecía. Y entonces con esto vamos a concluir y veamos aquí. El canto como parte del servicio religioso es tanto un acto de culto como lo es, ¿qué cosa? ¿Saben, hermanos? Que la verdadera alabanza es una oración hecha a Dios. ¿Y de qué manera oramos nosotros? ¿Sí? ¿Cómo oramos nosotros? Ustedes lo saben, ¿cómo oramos? Tratamos de ser reverentes, ¿verdad? Porque estamos en la presencia del Todopoderoso. Y nuestra oración sale del alma, sale del corazón. Le decimos a Dios lo que pasa en nuestra vida con sinceridad. Por eso, hermanos, los cantos deben estar relacionados con esto. Más de un canto. ¿Es qué cosa? Una oración. Hermanos, por ningún motivo la oración es interrumpida, ¿o sí? Estás orando y de pronto tocan la puerta y dices, Señor, espérame, a rato concluyo mi oración. ¿Verdad que no lo haces? En cambio, con los himnos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los himnos? Estamos cantando un himno y de pronto alguien nos interrumpe, dejamos de cantar. Eso es falta de respeto a Dios. Los himnos, hermanos, generalmente cuando pasan a la concluyan el himno. Los que pasen a la plataforma esperarán, porque ellos entienden qué es la adoración. Lo que sigue, los cantos deben exaltar el nombre de Dios y deben ser sagrados y solemnes salmos de alabanza. Hermanos, qué hermoso es cuando ponemos énfasis en la alabanza a nuestro Dios. Al fin de que no olvidaran la historia pasada, Dios ordenó lo que estaba diciendo la hermana Nadia. Dios ordenó a Moisés que inmortalizara esos acontecimientos en cantos, a fin de que los padres pudieran, ¿qué cosa? Enseñarlos a sus hijos. ¿Y qué mencionaba? La salvación, la liberación, la redención. ¿Cómo se va a olvidar, hermanos, si lo cantamos todos los días? Imposible, imposible. Y ahora viene lo más importante. El lugar donde su pueblo se reúne para adorar, ¿qué cosa es? Es la puerta del cielo. Es la puerta del cielo. Este lugar, hermanos, es la puerta del cielo. Por lo tanto,
Aquí solamente se deberían presentar programas y alabanzas de adoración a Dios. No podemos hacer otra cosa. No deberíamos presentar nada que no sea adoración. Hermanos, el tiempo ha terminado. Ojalá que podamos entender en esta poquita reseña de lo que es la adoración. Y pronto, hermanos, estemos en el cielo. Recuerden, en el cielo van a haber 3 coros. Uno de ellos está compuesto por 28 personas que estarán en el cielo. ¿Quiénes son esas 28 personas? Los 24 ancianos y los 4 seres especiales que menciona Apocalipsis. Estará también el coro de los ángeles. Ese será un canto especial que jamás hemos escuchado nosotros. Pero habrá otro canto donde dice que estarán todos los redimidos. Y ahí estarán los hermanos de Anáhuac en ese gran coro. Y cuando los ángeles escuchen ese canto de Moisés y del Cordero, yo creo que van a quedar chatos. Expectantes. Porque nosotros cantaremos la forma como fuimos redimidos por el poder del Evangelio, por el poder de Cristo. Entonces preparémonos para que muy pronto seamos parte de ese coro especial. Que el Señor nos ayude y bendiga a cada uno de ustedes.